Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas felicidades, ¿verdad? En este nuevo año. Nuestra lección de hoy es la lección número 19. Se titula Ama como Cristo. El texto bíblico lo vamos a ver en 1 de Juan 3, del 11 al 18. Y el texto áureo se encuentra en 1 de Juan 3, 16. Y dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y les pido que me ayuden, que me acompañen, ¿verdad?, en una oración para dar comienzo a esta clase. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y eres misericordioso. Eres misericordioso. Porque tu grandeza, Señor, tus bendiciones, Señor, tus cuidados, Señor, son con nosotros todos los días, Padre. Señor, mira el título de esta lección: Ama como Cristo. Así que, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a amar como tu Padre. Bendícenos, Señor, y danos la fuerza, Padre, para nosotros poder rechazar lo que no es de ti, mi Dios, para poder entender que tú amaste de una manera especial, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Los objetivos para esta lección es aclarar que el testimonio verbal de los cristianos es nulo, o sea, que no existe, que no tiene validez, que no importa para nada si carece de hechos de amor, o sea, que hagamos las cosas solo por el amor a las personas y el amor a Dios, no porque nos vean, sino que estos hechos manifiesten que la vida de Dios estaba en Cristo. Entre los objetivos, veremos que a las personas cristianas no nos debe extrañarnos la oposición del mundo originada en el maligno y que ata a las personas a aborrecer a los que viven sujetos al amor de Dios. Siempre va a haber personas que van a estar en contra de la iglesia, en contra de lo que representa el amor de Dios y que representa el amor de Dios en esta tierra. Somos usted y yo, y nuestros actos de amor para con los demás. También vamos a exponer que amándonos mutuamente, las personas cristianas muestran que el amor de Dios mora en ellos y dan evidencia de la verdad y obras de Cristo que portan la vida de Dios. Ahora, ¿cómo podemos amarnos mutuamente cuando creemos que el hermano nos hizo daño? Tal vez tenía buena intención, pero mala ejecución, y se fue de boca y metió las cuatro patas, ¿verdad? Y lo que hizo fue herirlo a usted, y como estaba herido, no pudo ver la intención detrás de todo. Tenemos que siempre pensar cómo lo haría Cristo. De esa manera daremos evidencia de la verdad y obras de Cristo. Entre el vocabulario, ¿verdad?, que vamos a ver en esta lección, está el mensaje. El mensaje es la doctrina de la iglesia, que se sustancia en el mandamiento de Cristo, que ordenó a sus discípulos que se amen unos a otros. Cuando hace esta mención, me da con pensar que incluso entre los discípulos, que eran los testigos más cercanos de las obras de Cristo, había cierta diferencia de opiniones, por no decir discusiones. El maligno, que es Satanás, se rebela contra los mandamientos de Dios y provoca que las personas desobedezcan la voluntad de Dios y odien a las que las obedecen. Este siempre encuentra a alguien para hacer daño, alguien que está más débil, alguien que en el caso de la lectura indica que la envidia permitió que el maligno tomara posesión de los pensamientos y actos de una persona. Bien, así que lo veremos en la lección. Vamos a dar lectura al texto bíblico que tenemos para hoy. Se encuentra en 1 de Juan 3, 11 al 18, ¿verdad?, como ya les había dicho. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. Esta epístola de Juan, ¿verdad? Epístola es una palabra que viene del latín, que es lo mismo que carta, una carta que va dirigida a algún pueblo de Asia, lo cual no se identifica con exactitud, tampoco se identifica en el principio del libro por su autor como otras cartas, que al principio lo hace. Se le atribuye a Juan por su estilo de escritura. Los que recibirán la carta conocían muy bien el autor y se entiende que por esta razón el autor no se identifica. Estos pueblos de Asia están siendo infiltrados por un movimiento agnóstico. ¿Y qué es agnóstico o agnosticismo? Es una mezcla de distintas creencias o filosofías griegas que está un poco difícil de explicar porque involucra desde la filosofía hasta algunas cosas cristianas. O sea, es un género y es algo no definido, ¿verdad? No centrado en algo específico. A modo de introducción, ¿verdad? Largamente se ha discutido sobre lo que hace que una persona sea cristiana. Unos creen que es la grandeza de su fe, otros que es su poder espiritual y otros la calidad de su testimonio. Aunque todo es parte, en esta lección afirmamos que las acciones de amor mutuo conforme al Espíritu de Cristo es lo que les da a las personas la certidumbre de ser cristianas y estar en la vida eterna de Dios. Los pasajes bíblicos que hoy estudiamos enseñan que quienes son del maligno actúan contra la voluntad de Dios y como Caín envidian, odian y matan. Pero los seguidores de Cristo tienen la vocación de amar y obrar al estilo de Él, porque amando como Él vencen, como Él venció, al pecado y la muerte. Debemos tener la convicción que todo lo que está en contra de nosotros o de la iglesia es proveniente del maligno. En los versículos, ¿verdad? De Juan 3, del 11 al 15, aquí vemos cómo se origina el amor en el cristiano y del odio en el mundo. Juan recuerda a los hermanos que Cristo mandó a los cristianos a que se amen unos a otros, tal como Él los amó. Para avivar el recuerdo de ellos, les cita las mismas palabras de Jesús: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Y cómo Dios nos amó? Dando a su Hijo junto a un conjunto de instrucciones que nos ayudarían a nuestro vivir en Cristo y a vivir de una manera civilizada con nuestros hermanos y aquellos que están en nuestra contra. Añade: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? El versículo 11. La iglesia debe constantemente mostrar ese amor por los demás sin importar nada. Hay que llegar al necesitado en todo tiempo. Por medio de distintos comités logramos ese amor, ¿verdad? Mostrar ese amor en la iglesia, pero no debemos detenernos. Por eso estamos constantemente buscando maneras de mostrar ese amor de Dios, desde llevar un regalito o un almuerzo hasta un saludo, porque la necesidad mía no es la misma que la suya. Estemos orgullosos de lo que hemos logrado, pero sin conformarnos que hemos hecho suficiente, de que ya está bueno. Como dice la Escritura, la mies es mucha y pocos los obreros, y el trabajo nunca se va a acabar. En el versículo 12, Juan identifica el origen del odio en el mundo por la conducta de Caín. Este mató a su hermano. ¿Por qué? Por envidia y odio. Las obras de Caín eran malas y las de Abel eran buenas o justas.
Si pensamos o sentimos algo como esto en nuestros corazones por alguien o alguna situación con alguien, arrodíllese donde está, pídale a Dios que lo limpie y saque de su corazón esto, porque sin darse cuenta, el enemigo está posándose sobre usted y no se está dando cuenta. Pídale a Dios que lo limpie antes que sea tarde y le haga daño a alguna persona por ese sentimiento de celo, envidia u odio. Tal vez no lo mate como Caín, pero lo puede lastimar de manera permanente, o tal vez puede matar su espíritu o su deseo de servir en la iglesia. Tal vez puede ocasionar que esa persona se salga de la iglesia, o tal vez usted pueda impedir que esa persona conozca los caminos de Dios. Tengamos mucho cuidado de lo que permitimos que crezca en nuestros corazones. En el alma de todo envidioso hay un odio contra la persona envidiada, a la cual el envidioso considera como un héroe y cree que si ese héroe no existiera, él sería feliz. Por lo tanto, lo mata, o lo mata física o mentalmente, ¿verdad? Por lo menos lo saca de todo su entorno. Consciente de la maldad que impera en el mundo, Juan advierte a los cristianos, a los que llama hermanos míos, que no se extrañen si el mundo los odia, porque el mundo nos pudiera odiar, porque no estamos de acuerdo con los placeres y deseos de este mundo, porque decidimos señalar el pecado y la maldad de este mundo, y eso, pues, ya tú sabes, no les gusta. Y aunque no lo hagamos a viva voz constantemente en el mundo que nos odia, sabe lo que nosotros creemos y representamos. Sabe que constantemente buscamos el bienestar para todos, que deseamos mostrar el amor de Dios a todos, y el maligno no desea que eso sea así. Así que siembra odio entre ellos y nos ataca. No debemos extrañarnos del odio del mundo, porque en cierta manera dicho odio nos recuerda que han pasado de muerte a vida. Estas palabras de Juan, ¿qué significado tienen? Que por el amor y el poder de Dios, Cristo, al morir en la cruz, pasó de la muerte a la vida mediante su resurrección. Esto es un aliento para el pueblo que sufría y podía ser sacrificado o sufrir la muerte por causa de él. Les está dando esperanzas de que vencerán la muerte igual que Cristo. También nos enseña que al nosotros practicar el amor mutuo pasamos de una muerte espiritual del mundo a la vida en comunión con Dios. Pero quienes no aman a sus hermanos niegan con sus actos la fe que de labios profesan. Podemos decir: yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo trabajo para Dios, yo sigo los estatutos de Dios, yo voy todos los días de culto, yo no me pierdo una transmisión del culto, yo oro todas las noches. Podemos decir que hacemos infinidad de cosas que entendemos que Dios nos pide. Pero eso no va a ser suficiente si tenemos odio y envidia contra algún hermano. Si no sentimos amor y no demostramos ese amor por nuestro hermano, permanecemos en rebelión contra Dios y están sujetos a la envidia y el odio y los homicidios del mundo. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Eso lo vemos en el versículo 15. El odio lleva consigo la consecuencia inevitable del homicidio. La secuela de envidia, odio y homicidio que Juan describe en el caso de Caín es parecida a la que Cristo estableció cuando dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Es decir, que la maldad hace daño no solo cuando uno la lleva a cabo, sino que es nociva con solo tenerla en la mente y en nuestros sentimientos. Tal vez el homicidio no es solo físico, sino mental y espiritual también. Esa muerte no es solo para uno, sino para el otro. ¿Y a qué me refiero? Que nuestro odio, pensamiento o nuestras conversaciones en privado tanto lo destruyen a usted como a la persona que van dirigidas. No tenemos idea cuánto daño hacemos cuando hablamos a espaldas de otros,
pero no solo a la persona, sino a nosotros mismos, porque llena nuestro corazón de odio, rencor y coraje. Escuchemos la palabra que Juan le está describiendo a este pueblo, que es inspirada por Dios, y no hagamos como Caín, que mató físicamente a su hermano. Pero este odio de Caín comenzó en su corazón y tal vez en sus palabras. En este tiempo no mataremos a nadie físicamente, pero emocionalmente, mentalmente o espiritualmente podemos hacerlo con solo algunas palabras. Edifiquemos personas, no las destruyamos. Cuando Juan dice que ningún homicida tiene vida permanente, no se refiere a la vida física, sino a la pérdida de la comunión con Dios, que trae paz con Él. Y con Él, trae paz con Él y con el prójimo. En virtud de la excelencia de la fe y del amor de Dios manifestado en Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso lo vemos en el versículo 16. Uno comprueba que está en el amor de Dios si ama a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que por amor entregó su vida por nosotros. Para estar seguros que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, según la lección, debemos pasar por 3 momentos. El primero es el evangelizador. El momento evangelizador es cuando uno cree en Cristo y lo acepta como su Salvador. El segundo, el ético. El ético es cuando uno obra conforme a su amor. El tercero es el resultado de los primeros 2, unidos al cognoscitivo. Consiste en saber y tener seguridad en uno mismo de su salvación. Si nosotros hemos pasado por estos 3 pasos, ¿estamos seguros que tenemos asegurada nuestra salvación? ¿Estamos continuamente obrando de la manera correcta? ¿Estaremos preocupados porque nuestras obras den testimonio de lo que con la boca confesamos? Hagámonos estas preguntas, hermanos. El estudio de hoy consiste en entender que el amor de Cristo es pura acción redentora. Juan enseña: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta pregunta tiene solo una contestación: es negativa, ya que si una persona sabe que tiene vida porque Cristo compartió su vida con ella, no puede negarse a compartir con los demás algún bien material que posea y que su hermano necesite. Si se negare, no es verdaderamente cristiana y permanece en muerte. Aquí la muerte es estar bajo el poder del maligno, que infunde apego a las cosas materiales en detrimento de poder vivir en el amor de Dios, que en Cristo imparte vida abundante, es decir, suficiencia material y espiritual. Por ende, Juan llama a la iglesia a compartir con los necesitados diciéndoles: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. Ama de hecho y en verdad consiste en manifestar el amor de Cristo, haciéndole justicia al hermano necesitado. Cerrar el corazón ante el hermano necesitado es inhumano y niega la dádiva de vida del Hijo de Dios, que nos hizo a todos hijos y hermanos en la fe. Yo tengo que decirles, hermanos, que algo que hay que reconocer de la Iglesia Metodista Renacer es que sí, es una iglesia que le gusta ayudar y aportar, ¿verdad?, para aquellos en necesidad. Felicítense ustedes mismos allá en sus hogares, ¿verdad?, donde ustedes están, porque realmente a través de los años se ha ayudado a muchas personas, ¿verdad?, en nuestra iglesia. A finales del siglo I después de Cristo, la iglesia enfrentaba el gnosticismo, que enseñaba que la salvación se ganaba por el conocimiento con prácticas místicas. Ellos decían que Dios no pudo venir corporalmente en Cristo, porque la materia es pecaminosa, mientras que para el cristiano el advenimiento de Cristo al mundo es doctrina principal, es la primera enseñanza, ¿verdad?, es lo más primordial. Para nada Juan menciona el gnosticismo, pero prepara a la iglesia para enfrentarlo.
A nivel del conocimiento, él, en lugar de plegarse a la filosofía agnóstica, se distancia de ella, al recalcar la importancia de la manifestación corporal de Cristo para obrar la salvación. A nivel de la acción, requiere que la Iglesia dé testimonio de su salvación, obrando con amor mutuo entre ellos, de modo tal que Juan no defiende su fe con mera argumentación teórica, sino afirmando su fundamento en Cristo y comprobando que dicho fundamento genera frutos de amor que son vida. Tenemos en nuestra vida diaria que exponer el Evangelio de la manera correcta, pero para esto tenemos que conocerlo. Así que hágase esta pregunta: ¿conozco la palabra de Dios para responder con palabras y acciones a quien pidiera razón de mi fe? ¿O la desconozco y soy evasivo en el cumplimiento de mis deberes cristianos? Hágase esa pregunta, hermano. Juan, para poder contrarrestar el movimiento agnóstico, en 1 de Juan 1 al 4, él recalca la manifestación corporal de Cristo, que los agnósticos rechazaban. Al Cristo encarnado lo llama el Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, habiendo experimentado la vida de Dios en Cristo, define el Evangelio como anuncio de la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó, y afirma que la vida se comunica con el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es cristocéntrico, ya que las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo son los eventos que manifiestan la gloria de Dios plenamente. Para llevar el testimonio de Cristo al mundo, la Iglesia opera como cuerpo de Cristo y como un cuerpo social, es decir, vive en dos niveles, que Cristo busca unir mediante la conversión al Evangelio y la consiguiente transformación del mundo. La educación para la evangelización transformadora del mundo la comenzó el mismo Cristo con sus discípulos, a quienes habló consciente de que ellos vivían en comunidad social, pero que debían transformarla en dirección del reino de Dios. Jesús mandó a sus discípulos a que os améis los unos a otros, como yo os he amado. Y en cuanto a su comunidad social les dijo: amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. En el primer pedido, Jesús limita el amor a sus discípulos. En el segundo, los invita a amarse, no solo a ellos mismos, sino a amar a sus enemigos también. Así que tenemos que amar a todos, a los que nos hacen bien y a los que no nos hacen bien. La educación cristiana en la iglesia es vital porque hoy, como en los tiempos de Juan, hay personas que desean suplantar a Cristo e implantar un sistema de vida basado en la sabiduría humana y no en la que proviene de Dios o de las Escrituras. Un conocimiento que, desprovisto de amor de Dios, es vulnerable a la envidia, el odio y el homicidio. Tenemos hoy día que ser capaces de entender y actuar con fidelidad al amor y a la verdad del Evangelio. Tenemos que preguntarnos dónde están nuestros tesoros, si en la tierra o en el cielo. Si están en el cielo, tenemos que seguir todos los estatutos, no solo algunos. Si tenemos algunos, no estamos plenamente dependiendo de Él y vamos a estar sujetos a la envidia, el odio y el homicidio. Mientras que si nuestros tesoros están en el reino de Dios, nuestro corazón será liberado del maligno y capacitado para pensar, sentir y actuar correctamente. Y de ese modo lograremos nuestra felicidad y contribuiremos a la de nuestros hermanos y a la transformación del mundo por el Evangelio. Así que esta ha sido la lección, ¿verdad?, del día de hoy. Así que nuestras palabras, ¿verdad?, vayan de acuerdo, nuestros actos vayan de acuerdo a las palabras, ¿verdad?, que nosotros profetizamos, ¿verdad?, que las palabras que nosotros damos de testimonio de nuestra vida en Cristo. A modo de resumen de nuestra lección,
La lección de hoy destaca que los hermanos en la fe deben amarse mutuamente, ya que es el mandamiento que desde el principio Cristo dio. La lección enfatiza que los cristianos no deben extrañarse del odio del mundo contra ellos, porque ese odio proviene del maligno, que permanece en rebelión contra Dios y sus fieles seguidores. La lección enfatiza que por la comunión en el amor de Cristo se forja la iglesia, una comunidad que es más que la suma del yo de cada uno de sus feligreses, que esa comunión parte de la comunión entre el Padre y el Hijo, existente desde antes de la creación del universo, y del cual los cristianos han sido hechos parte por el amor de Dios, manifestado en la encarnación de Cristo. Por lo tanto, la práctica del amor entre los cristianos los hace más vencedores del mundo y partícipes de la vida eterna de Dios. Amén. Y les pido, ¿verdad?, que me acompañen en oración para terminar, ¿verdad? Esta oración se encuentra en la misma lección y dice: Padre Celestial, gracias te damos porque en Cristo, tu Hijo, nos hiciste partícipes de la comunión contigo, con Él y con nuestros hermanos. Al creer en tu Hijo, que entregó su vida por nosotros, hemos visto la grandeza de tu inagotable amor. Ayúdanos para que podamos amar a nuestros hermanos como hemos sido amados por ti y por Cristo. Asistemos con tu Espíritu para que demos buen testimonio de la excelencia de la vida en comunión contigo y con Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.